bendiga a todos los presentes en esta mañana, en esta tarde. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios y vamos a leer una porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 17 y vamos a leer este pasaje para tener un contexto de lo que estaba pasando, de lo que sucedió aquel día. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios, hacer una oración en esta tarde. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos das este privilegio de poder abrir la palabra, de poder invocar tu nombre, Señor, y entonar cantos, Señor, que son de tu agrado, Señor. Bendice esta palabra, Señor, aliméntanos, Señor, espiritualmente, porque no solo de pan vive el hombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra que se va a hablar hoy traiga vida, Señor, a los corazones. Padre, que tanto yo que hablo como los que escuchan podamos estar, Señor, muy atentos, muy apercibidos de lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, Dios, que por encima de todas las cosas, aún de este mundo, está tu palabra, Señor. Y tu palabra es vida y es viva y eficaz. Amén, Señor. Amén. Amén. Siempre que estudiamos acerca de la persona de Cristo y sobre todo acerca de las palabras que Jesús habló, tiene mucho significado para cada situación y para cada uno de los presentes, para este mundo, porque todas las palabras que Jesús habló cuando Él dijo: yo soy, por ejemplo, el pan de vida, yo soy la luz del mundo, todas esas palabras tienen que ver con necesidades muy básicas del ser humano, con necesidades esenciales del hombre, con necesidades esenciales de cada uno de los presentes. Y esta que hoy acabamos de leer no es la diferencia. Aquí el Señor Jesús está diciendo en el versículo 25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De alguna manera nosotros estamos en este mundo. Y en este mundo quiero decirte que ha pasado algo. Cuando Adán y Eva, desde el libro del Génesis, cuando Adán y Eva caen en rebeldía en contra de Dios, cayeron en pecado, ellos no perdieron una religión, porque no tenían una religión. Lo que perdieron fue una comunión con Dios, pero también perdieron un reino
un reino que se les había entregado. Ese reino Dios se los entregó, les entregó este mundo para que ellos lo administraran, para que ellos pudieran gobernar en el mundo. Fueron las palabras que Dios habló a Adán y a Eva. Les dijo, fructificad, multiplicaos sobre la tierra, dice, sojuzgadla. Pero todo eso se perdió, esa autoridad, en el momento en que el hombre se rebeló en contra del Creador. Y así, a raíz de eso, el hombre ha perdido ese tipo de gobierno que Dios quería darle. Sin embargo, ¿qué vemos a lo largo de la historia de la Biblia? Vemos que Cristo trajo de nuevo para nosotros ese reino. Que Cristo vino a establecer un reino. ¿Para qué? Para que aquellos que estemos en el reino, aquellos que a través del arrepentimiento y de la fe, del nuevo nacimiento, entremos en el reino, entonces empecemos pues a reinar y empecemos a gobernarnos en primer lugar a nosotros mismos. Empecemos a ser gobernados por la palabra de Dios, a gobernar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios no es de cobardía, sino es de poder, amor y dominio propio. También la Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? O sea, nos habla de un gobierno, de una autoridad. Nos habla de poner orden en nuestra vida. Y cuando una persona viene al reino de los cielos, cuando una persona se arrepiente y entra en el reino de los cielos, esa persona, entonces el reino de Dios está dentro de esa persona por medio del Espíritu Santo. Cuando pasamos a formar parte de ese reino, entonces la Biblia no es un libro de religión. La Biblia no es un libro de religión, sino que la Biblia, lo que contiene la palabra de Dios es la constitución, es las leyes del reino al cual ahora pertenecemos los que nos hemos arrepentido y los que nos hemos rendido al Señor Jesucristo. Es ahora la constitución y las leyes de ese reino. O sea, si nosotros queremos vivir como ciudadanos de ese reino de los cielos, esta es la regla de conducta, esta es la constitución y las leyes que Dios nos ha dejado. La Biblia dice claramente que cuando una persona ya ha entregado su vida a Cristo, se ha arrepentido, dice la Escritura, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando, y es una oración de rendición de cuentas a Dios nuevamente, Jesús le dice le dice a su Padre, guárdalos, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y entonces, amados, aquí sucede algo, sucede como un misterio, el cual lo declara la palabra de Dios en esta tierra visible, esto que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos, este mundo visible. Lo que hizo Dios a través de su reino, a través de su evangelio, lo que hace Dios es poner una colonia de su reino en este mundo. O sea, una colonia del reino de Dios que es invisible, lo pone en medio de una tierra visible. Y cuando nosotros formamos parte de ese reino, entonces nosotros ahora estamos representando a un reino. Y estamos representando al reino de Dios en esta colonia. Y por medio de la proclamación del evangelio, por medio del testimonio de cada uno de los habitantes de ese reino, establecemos el reino de Dios en esta tierra. Establecemos el reino a través de la predicación, a través de nuestro testimonio. Y va a llegar un momento en que este reino, en esta tierra visible, esta tierra que nosotros vemos y tocamos, va a llegar un momento en que eso va a desaparecer, y eso viene pronto. Eso viene pronto, porque todas las cosas que nosotros vemos que suceden a nuestro alrededor está precisamente, nos está apuntando a eso. Eso viene pronto. Y entonces, después de eso, dice la Biblia, todos los reinos de este mundo van a perecer. Un rey llamado Nabucodonosor, Dios le mostró en sueños, un sueño que le turbó completamente. Sin embargo, este hombre olvidó el sueño, y a través de su sueño Dios le quiso mostrar los tiempos y las edades a un hombre.
Y dice que él se turbó por el sueño, pero no lo entendía, ni tampoco sabía de qué se trataba, ni siquiera lo recordaba. Llamó a sus sabios, a sus adivinos, y todo el mundo le estaba diciendo una cosa, otros le decían otra, hasta que vino un hombre de Dios que entendía las cosas espirituales. O sea, que este hombre tenía una cuestión de tipo espiritual y por lo tanto ninguna otra persona más que el que entendía lo espiritual se le podía dar a entender. Entonces en ese momento llegó Daniel y le dice: mira, rey, lo que tú viste fue una estatua grande de oro puro, y su cabeza era de oro, y después el pecho era de plata, y las piernas eran de bronce, y posteriormente había otros elementos en esa gran estatua que viste. Y de repente una piedra cortó la estatua, una piedra fue tomada de arriba, y dice que todo eso se deshizo. Pero esa piedrecita que cayó se convirtió en un gran monte. ¿Y sabes de qué le hablaba? De los reinos que estaban existiendo. Babilonia, después de Babilonia vino el imperio medo-persa, después de los persas vino otro reino, los griegos, después de ahí vinieron los romanos y conquistaron el mundo. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha levantado su reino. Y todos los reinos de esta tierra van a desaparecer y solamente quedará uno, el reino de Dios. El reino de Dios es lo que va a permanecer. Es lo que va a permanecer, el reino de Dios, y entonces se verá el reino de Dios. Y Dios, tal parece en la Escritura, nos muestra que ese reino ya no va a ser invisible. El día de hoy es un reino invisible. Estamos en el reino de Dios. Andamos aquí no por fe, no por vista, sino por fe. Andamos tocando las cosas eternas, nos inclinamos a un Dios vivo, le adoramos. El hombre espiritual, el hombre carnal no entiende esas cosas, le son locura. ¿Cómo es eso del reino de Dios? ¿Cómo es eso? Le son locura porque el hombre material solamente se basa en lo que ve. Solamente se basa en lo que toca, en lo que ve, en lo que siente. Pero el reino de Dios va más allá. Dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Entonces, ese reino se va a ver físicamente. Y en ese reino dice, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. En ese reino dice, el león jugará con el cordero. En ese reino el niño jugará con la serpiente. En ese reino, lo proclama el profeta Isaías, en ese reino no habrá lágrimas, no habrá ladrones, no habrá violencia, no habrá destrucción, no habrá un temor a la muerte. Ese es el reino de Dios. Después de todo esto que pase, va a venir el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, es algo que nosotros debemos entender. Mire, en 1 Corintios 15:20, por favor, vamos a ver juntos esta palabra. 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. El apóstol Pablo era un hombre que entendía todo esto, y quiero decirte que el lugar que ocupa la resurrección en la Biblia es uno de los lugares más importantes. Por ejemplo, en la Biblia hay ordenanzas. Dios manda que una persona que se entrega a Cristo, que se arrepiente de todo corazón y que camina con Jesús, esa persona, hay una ordenanza para ellos, tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse, es una ordenanza. Y ese bautismo es una manera simbólica de decir al mundo y de decir delante de Dios, yo he muerto al pecado y ahora me levanto para vivir para Dios. Ese es el bautismo, la ordenanza del bautismo. Pero déjame decirte que en la Biblia solamente hay 13, 15 máximas referencias al bautismo. En todo el Nuevo Testamento solamente hay 15 o 14 referencias. Otra ordenanza que Jesús dejó, que esos hombres, ciudadanos del reino, que se han arrepentido y que están buscando a Dios, pueden participar de la cena del Señor. Nadie más.
sino aquellos que verdaderamente se han arrepentido y ahora viven una vida recta para con Dios. También hay una ordenanza que participen de la cena de Dios. El tomar la copa, el comer del pan, el anunciar la muerte del Señor, el recordar de dónde nos sacó Dios, el acordarnos de esa esperanza que tenemos para eso de vivir una vida recta y santa. Pero de todas las cosas que se pronuncian en la Biblia, hay más de 100 referencias a la resurrección. Entonces la resurrección ocupa una parte muy importante en la predicación del Evangelio. En la Biblia dice que los apóstoles daban, dice en Hechos 4, dice que los apóstoles daban con gran poder testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Y cómo era esto? Ellos hablaban no de un Dios muerto que estaba crucificado, ellos hablaban de un Dios vivo, de una esperanza real. Y en el nombre de Jesucristo que se había levantado de los muertos, ellos oraban y los enfermos se sanaban. Entonces había una referencia grande y era una parte importante. Y entonces aquí en 1 Corintios 15, verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabes que una de las cosas que más se ha atacado de la persona de Cristo, básicamente son tres? En primer lugar, su nacimiento. Se ha atacado el nacimiento de Jesús. Se dice que Jesús no nació de una virgen, es una manera de atacarlo. La segunda cosa que más se ha atacado de Cristo, su deidad, diciendo que Jesús no es Dios. Y el día de hoy tú te encuentras religiones que dicen que Jesús no es Dios. Que Jesús no es Dios. Y entonces, si no es Dios, Jesús, entonces, pues Él no te puede salvar porque solo Dios puede perdonar pecados. Y en tercer lugar, una de las cosas que más se ataca es acerca de la resurrección de Cristo. Inclusive hay teorías. Hay teorías que nos hablan en contra de la resurrección de Cristo. Y hay varias teorías que no son bíblicas, que no son escriturales, pero que están hablando en contra de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, yo tengo como 10 anotadas, de las cuales te voy a dar algunas. Una teoría que la gente dice que Cristo no resucitó es que su cuerpo no fue sepultado. En otras palabras, ellos sostienen que el cuerpo de Jesucristo no fue sepultado, sino que junto con los dos ladrones, porque a Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones, que sus cuerpos fueron lanzados a un basurero, así como a una fosa común. Y entonces ellos argumentan que precisamente esto lo hicieron con el cuerpo de Jesús, que no fue sepultado su cuerpo. Obviamente que esto bíblicamente es contrario a las leyes judías, porque las leyes judías lo decían las leyes judías en Deuteronomio 21, 23, 22 y 23, no lo podemos buscar por causa del tiempo, pero lo puede anotar. Nos dice que a una persona que fuera colgada en un madero, tenías que enterrar el mismo día de su muerte, para que no contaminaras la tierra. Porque para Dios era maldito el que era colgado en un madero. Y efectivamente, el que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesucristo estando en la cruz, Él estaba siendo de alguna manera puesto en oprobio, como una maldición. Y el Padre mismo no lo pudo mirar, y por eso Jesús decía: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesús estaba llevando el pecado de la humanidad. Obviamente que si
que si esto fuera cierto, de que su cuerpo no fue sepultado, inmediatamente cuando los apóstoles empezaron a decir que Jesús había resucitado, y cuando las mujeres empezaron a decir que lo habían visto, y cuando los hombres empezaron a proclamar la resurrección de Cristo, hubiera sido muy fácil apelar, muy fácil echarles por tierra esto. ¿Cómo? Presentando el cuerpo de Jesús. Presentando el cuerpo de Jesús, hubieran dado a conocer su cuerpo. Pero ¿sabes por qué nunca lo presentaron? Porque Jesús resucitó de los muertos. Otra teoría, que la tumba, o más bien, la teoría es de que las mujeres se equivocaron. Fue otra teoría. Sostiene que las mujeres, en un estado, dicen, es que las mujeres estaban en un estado de mucho shock. Es que las mujeres estaban en un estado de mucho shock. Y las mujeres, pues de repente cuando están en un estado de mucho shock, pues no se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Y entonces dice que malinterpretaron las mujeres lo que los hombres habían dicho. O sea, en otras palabras, Jesús se aparece con las mujeres y les dice, yo soy Jesús. Y María fue una de las primeras que vio a Cristo resucitado. La Biblia no declara eso. La Biblia declara exactamente que las mujeres fueron al sepulcro donde le habían puesto. Entraron al sepulcro, vieron lo que había allá adentro y estaba el sudario donde habían envuelto a Jesús, pero ya no estaba el cuerpo de Jesús porque había resucitado. Entonces, eso es otra teoría falsa, equivocada. ¿Qué más? La teoría del fraude, que los apóstoles deliberadamente mintieron o engañaron a aquellos que les escucharon. Pero quiero decirte algo, se refuta fácilmente con esto. Todos los apóstoles, excepto el apóstol Juan, murieron por causa de muerte violenta. O sea, en otras palabras, los mataron, fueron martirizados. ¿Y por qué fueron martirizados los apóstoles? A causa de la resurrección de Cristo. La pregunta es, o más bien la duda es esta: ¿habría alguno de ellos o alguien, hasta el día de hoy, habrá alguien que esté dispuesto a dar su vida por una mentira? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por una mentira? Ellos estarían dando sus vidas entonces si Jesús no resucitó por una mentira y si ellos hubieran estado apoyando un fraude. Pero quiero decirte que ellos dieron su vida valientemente por causa del testimonio que ellos tenían, porque ellos habían visto a Jesús crucificado. Lo habían visto crucificado. Otra teoría es la teoría de la alucinación. O sea que ellos alucinaron. Pensaron que habían visto al Salvador resucitado cuando realmente era una alucinación que fue causada por su emoción y por su histeria. Pues quiero decirte que la Biblia declara lo contrario. Aún los hombres se dieron cuenta de una cosa: estos hombres son sin letras. De Pedro decían, Pedro era un pescador, y decían, es que Pedro, ¿cómo puede ser posible que hable así este hombre, siendo un hombre sin letras, siendo un hombre iletrado, siendo un hombre que ignoraba muchas cosas, que no fue a la universidad, que no fue a la escuela, que no estuvo sentado a los pies de los grandes maestros? ¿Y cómo hablaba? Daba testimonio poderosamente de la resurrección de Cristo. Entonces, quiero decirte que esa es otra teoría falsa. Pero son unas de las teorías que precisamente te quieren hablar en contra de la resurrección de Jesús. Y aquí lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a poner Juan 11:25, por favor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El hecho de que Jesús haya resucitado es el hecho más importante del cristianismo. Es la piedra principal de nuestra fe.
En 1 Corintios 15 dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Vano sería reunirnos, vano sería leer la Biblia si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero aquí nos dice que Jesucristo es las primicias de los que durmieron, dice en 1 Corintios 20. Yo quiero decirte que el hombre ha estado buscando durante todo este tiempo, esta historia de la humanidad, el hombre ha estado buscando un sistema de gobierno perfecto. Y primero, si nos remontamos a la historia, primero vemos que el hombre intentó poner monarquías. Pero ¿sabes qué pasó con los monarcas? Se desviaron. Aún los monarcas en la Biblia que eran ungidos por Dios se desviaron, dejaron de buscar a Dios y empezaron a ser unos monarcas, empezaron a ser unas personas que guiaron al pueblo mal. Y por lo tanto esa monarquía dejó de ser, fracasó. Los sistemas de gobiernos han fracasado. Posteriormente, después vino el feudalismo, donde un señor feudal era dueño de grandes extensiones de tierra, era dueño de mucha gente y mucha gente tenía que trabajar para él y tenían que trabajar en sus haciendas y tenían que moler sus cultivos y tenían que darle de comer a esa gente y se engrandecían esos reinos, esos señores feudales. Eso también fracasó. Después vinieron las dictaduras. Hombres que se han levantado para dictar y para hablar y para poder de alguna manera ejercer dominio y autoridad sobre las gentes, y casi que es una situación donde se creen dueños hasta de la vida. Tú puedes vivir, tú no puedes vivir. Eso también fracasó. Después vino la democracia, que hasta el día de hoy la tenemos, que la verdad busca ser un sistema de gobierno, pero realmente tú sabes que también eso ha fracasado. El socialismo fracasó en muchos países, en Cuba, en la Unión Soviética, en muchos países solamente, supuestamente con esa ideología de que todos deberíamos de tener lo mismo. Entonces, eso ¿llevó a qué? A personas que se enseñorearan, a personas que fueran los dueños de las mismas almas. Eso fracasó también. Y eso vemos algo, todos los seres humanos están buscando un nuevo gobierno. El día de hoy el hombre quiere la libertad. No quiere ser gobernado, quiere la libertad. El joven quiere la libertad completa, pero obviamente que tenga alguien que le sustente su manera de vivir. Las mujeres quieren libertad y pelean y luchan y pugnan por sus grandes libertades. Los hombres, y el día de hoy hasta los más corruptos, la corrupción que hay en el mundo, el homosexualismo, el lesbianismo, todos claman por sus derechos. Todos claman por sus libertades. El socialismo, el nazismo, todos claman precisamente por una libertad, y todos los seres humanos están buscando un nuevo gobierno. Y precisamente la gente quiere abatir la pobreza y dicen, es que la pobreza es el gran problema de la humanidad, es el gran problema que azota a la humanidad. Pero delante de Dios no es eso, amados. El mundo te trata de decir que si tú eres rico, entonces vas a ser más feliz que un pobre. Que si tú eres pobre, entonces vas a ser infeliz. Eso no es verdad. Porque, amados, en un mundo donde nosotros vivimos, necesitamos todos de todos, y además delante de Dios todos somos iguales. El hombre tiene un valor y todos somos iguales. Si nada más este mundo fuera de gobernantes, de ingenieros, de gente preparada, de gente estudiada, ¿quién construiría una casa? ¿Quién molería las tortillas? ¿Quién podría hacer? O sea, todos necesitamos de todos. El rico no puede decir, pues yo estoy aquí, mi dinero, y no necesito de nadie. No es verdad. Necesita a alguien que esté a su lado para apoyarle en las cosas que a lo mejor él ni sabe hacer. O sea, no necesitan, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y quiero decirte que la resurrección de Jesucristo nos ubica en un mundo real. Y cuando Él resucitó, eso nos ubica en algo, que nosotros estamos de paso en esta vida. No somos eternos.
Estamos de paso solamente, somos peregrinos en esta tierra. Esta tierra no es nuestro hogar, por muy bonita que sea, no es nuestro hogar esta tierra. Aquí solamente 70, 80 años, 90 años algunos, y de ahí vas a morir. Aún Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que a sus 32 años, 30 años ya había conquistado el mundo conocido. Este era un hombre sabio, y sabes, siempre le dijo a alguien que estuviera a su lado, y le decía a uno de sus ayudantes: levántame todos los días a las 4 de la mañana, con la siguiente frase. Y le hablaba al oído a la persona y le decía: Alejandro, Alejandro, vas a morir, vas a morir. Entonces esta persona se levantaba, se despertaba y decía: la vida es corta, la vida es corta, voy a morir, hay que aprovechar el tiempo. No hay que desperdiciar el tiempo porque vas a morir. Amados, la vida se va. Y se va la vida rápido, todo se descompone. ¿Sabes lo que le llaman? Y el hombre está tratando de buscar el elixir, o no sé, de la juventud. ¿Por qué? Porque dice, todo se oxida. Y así como tú ves que las cosas se oxidan, algo que tú compraste nuevo, un carro, todo se oxida, así también nuestro cuerpo se oxida. Nos estamos oxidando. Y están los oxidantes, que son los que hacen que van y avanzan en el envejecimiento de las personas. Todo se oxida. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 9:27? La Escritura dice, y es una ley que está en la palabra de Dios. Y en esa ley nos dice que está establecido, es una ley de Dios. Y escúchela a cada joven, escúchela a cada persona. Alguien que no ha pensado en la muerte, escúchela en esta tarde. Dice, está establecido de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Vamos a morir. Es una ley inexorable, incambiable. Pero ¿sabes qué sucede? Algo maravilloso. El día en que nosotros nos entregamos a Cristo, el día en que nosotros venimos a Jesús precisamente y nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de vivir y empezamos a tener el gobierno de Dios en nuestra vida por medio de su palabra y por medio de su espíritu, empezamos a vivir ya no conforme a nuestras leyes, ya no conforme a lo que nosotros pensamos que es lo mejor, sino que empezamos a vivir sujetos a su palabra, a su espíritu. Algo sucede en nuestra vida, algo dentro de nosotros se va renovando día con día. Aleluya. Y esa es la esperanza que Dios nos da. Que por fuera nos vamos desgastando, por fuera nos vamos acabando, pero el interior se va renovando día con día. Y por lo tanto dice, así como el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se va renovando día con día. ¿Y sabes cómo le llama a eso la Biblia? Le llama carácter. Carácter. Los griegos, esa palabra carácter la utilizaban cuando los griegos, los escultores griegos, agarraban un pedazo ahí de mármol y entonces empezaban a esculpir con su cincel, empezaban a esculpir y a quitar todas esas cosas y a sacar una imagen. Y hubo escultores muy famosos. Inclusive hasta el día de hoy existen imágenes del hombre hechos como el Moisés, como el David, que son imágenes que hizo el hombre, las esculpió el hombre, pero que son casi perfectas en su anatomía, en sus medidas, pareciera que no hay fallas, y han pasado siglos y siglos y todavía están ahí y yacen como un testimonio. A eso es a lo que los griegos le llamaban el carácter. Lo de adentro, no lo de afuera. Por ahí escuché yo una frase que decía, no te vayas. Hablando de los libros, decía,
no te vayas solamente por la portada. Lee el contenido del libro. La portada puede ser muy bonita. El título puede ser muy atractivo. Puede despertarte atracción el título. No te vayas por la portada. Ve el interior del libro. ¿Qué quiere decir esto? Así también al hombre. No te vayas por lo de afuera. No te vayas por lo de afuera. A veces nosotros como seres humanos solamente nos vamos por lo de afuera. Y lo de afuera nos mueve. Una belleza, algo exterior, algo que va cambiando, que es cambiante. Y el hombre el día de hoy ha estado en ese engaño de cuidar mucho lo de afuera. ¿Y lo de adentro qué? ¿Y el esculpir el carácter qué? ¿De qué sirve un cuerpo hermoso? ¿De qué sirve una cara bonita? ¿De qué sirve, no sé, una persona que a lo mejor por fuera se ve atractiva, si por dentro no tiene nada? Si por dentro está vacío. Si por dentro hay una vaciedad, no hay nada, no hay absolutamente nada. Eso es lo que decían ellos. Cuídate, o sea, no te vayas por lo de afuera. Cuando tú te quieres casar, no te vayas por lo de afuera. Conoce una persona, su carácter, su corazón. Y eso es lo que a Dios le interesa formar en nosotros. Carácter. Carácter. Y puedes tú ser médico, y puedes tú ser abogado, arquitecto, puedes ser tú un profesionista en tu labor, puedes ser un plomero capacitado, puedes ser un albañil, no sé, muy diestro en las cosas. Pero ¿de qué sirve muchas veces eso? Si adentro no hay nada, no forma parte de ti. Si con las mismas manos que tú operas a una persona y ayudas a una persona con esas mismas manos y estás destruyendo por otro lado otras vidas. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, el verso 10, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El carácter, para ir entendiendo esto, es como una piedra. Y Dios es el mejor escultor de nuestro carácter. Hay muchas cosas que han moldeado tu carácter. Hay muchas cosas que han moldeado tu carácter. A veces a través de la prueba y el error. Te han pasado cosas, pero a veces el hombre no entiende. Y a veces ni siquiera eso le hace experimentar. Y ha caído una vez y ha tropezado otra vez y vuelve a tropezar. Y pareciera que no le sirve de nada lo que ha pasado. Pero a veces en otras personas las decepciones, las tristezas, los quebrantos, las enfermedades, algún accidente, alguna mala decisión, te golpea y está formando tu carácter. Está formando tu carácter como si fuera una masa así en bruto de mármol y está formando. Y por eso se puede juzgar el carácter. ¿Sabes cuándo se juzga el verdadero carácter de una persona? Cuando una persona está bajo presión. No cuando todo va bien, no cuando estamos muy contentos, no cuando todo te va bien, tienes trabajo, tienes salud, todo está bien. En eso no se puede juzgar el carácter. Y la persona a veces dice, mira, se ve tan bien esa persona, se ve tan buena porque tendemos a juzgar por lo que vemos. Pero la verdadera... ¿cómo se puede conocer el carácter de una persona? Cuando la persona está bajo presión. Es cuando te encuentras bajo presión que sabemos de qué estamos hechos. Que hay personas que parecen fuertes, pero cuando están bajo una presión se derriten. No saben ni qué actuar. Es cuando una persona está y no sabe ni qué actuar, y aunque tiene su familia y hay necesidades, se queda parado y no sabe qué hacer. Y no busca ayuda y está ahí y ve a su familia, pero pareciera que está nublada su vista y está paralizado. Cuando hay presión, entonces sabemos de qué estamos hechos. Sabemos de qué material estamos constituidos. Y amados, ¿qué decirte cuando el carácter de Jesús está en nosotros? Aún en medio de las presiones,
podemos decir, como dijo un hombre, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, es cuando nosotros podemos tener algo. 1 Corintios 15:20 nuevamente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de todos, primicias de los que durmieron es hecho. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas fiestas. Por ejemplo, fiestas, las más conocidas, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, era otra fiesta, la fiesta de las cosechas era otra fiesta, y había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. Cada una de esas fiestas representa a Cristo en el Nuevo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra y figura, es tipo de Cristo. Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo fue el Cordero de Dios que fue inmolado, y a través de su sangre, así como en aquella ocasión la sangre en los dinteles y en las ventanas de las casas impedía el paso de la muerte o la llegada de la muerte, así también Cristo, la sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo pecado y nos hace libres de la muerte y del poder del pecado. Así Jesús es de alguna manera símbolo y tipo de las fiestas. Y esta fiesta de las primicias, ¿sabes qué se hacía? En la fiesta de las primicias se recogía un manojo de hierbas de lo que habías cultivado. Se recogía ese manojo, si eran frutas o si era trigo, si era cebada, lo cultivaban y lo ponían aparte. Era algo que había que llevar a Dios. Pero junto con ese manojito, junto con ese manojo había que llevar otro manojo. 2. Y entonces lo llevaban al sacerdote y era un manojo de flores y de hierbas. Entonces cuando dice que Cristo es las primicias, Cristo es el manojo. Pero aparte hay otro manojo pequeño. Y la Biblia dice que cuando Cristo resucitó, dice Mateo, que las tumbas, algunas tumbas se abrieron y resucitaron otros con él. Para cumplir esto, Cristo es el manojo, pero otros también se fueron con él. Pero esas es las primicias, porque el manojo no podía ir solo. El primero de todos los hombres que han existido en la tierra, el primero en resucitar fue Jesucristo. Elías se lo llevó Dios. Noé se lo llevó Dios. Eliseo resucitó un hombre, pero ese hombre, digamos, solamente volvió a vivir, pero después se murió otra vez. Cristo resucitó de los muertos y ahora está vivo y vive para siempre. Y Él no morirá jamás. Y Él tiene poder sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Lo que más el hombre teme en este mundo es la muerte. Yo no sé si tú has escuchado, a lo mejor este nombre te suena extraño. Tal vez es la primera vez que lo vas a escuchar, pero se trata de un hombre japonés llamado Hiro Onoda. El nombre es lo de menos. Pero este hombre fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre en la Segunda Guerra Mundial, por parte del ejército japonés, fueron a Filipinas. Y precisamente ellos estaban actuando en una isla allí en Filipinas. Y la guerra terminó. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1944-45. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Este hombre junto con otros se quedaron en esa isla de Filipinas y no se enteraron que la guerra había terminado. Y por temor a la muerte estuvieron ocultados 31 años. Tanto los americanos como los japoneses habían mandado avionetas para avisar, y con los flyers o algunos papeles los tiraban precisamente para que todos se enteraran que la guerra había terminado. Pero él, cuando leía esos papeles que tiraban las avionetas, decía: no es cierto, es una estrategia del enemigo porque nos quieren matar. Y algunos de ellos se pelearon contra el ejército filipino, pero la guerra ya había terminado.
Y por el temor a la muerte, estos hombres estuvieron más de 30 años escondidos para que no los fueran a matar. Finalmente, en febrero de 1974, este japonés militar Onoda fue localizado y se rindió de inmediato. Se rindió en ese momento. Todavía lo encontraron con armas, todavía lo encontraron con granadas. Y tenía sus granadas y habían pasado muchos años y las granadas estaban en buen estado. Y los pertrechos que tenía, las municiones estaban en buen estado y su rifle estaba en buen estado. Estos hombres, ¿sabes cómo vivieron durante muchos años? Vivían de noche solamente. De día dormían en unas cuevas y estaban metidos en las cuevas, y de noche salían y comían ratas, comían ranas, comían lombrices, comían hierbas, y lo que encontraban salían y pescaban por ahí algo, y de eso se alimentaban. Y ya la guerra había terminado. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántas personas están así? Están como muertos. Vives de noche, alimentándote no sé de qué cosas, cuando la guerra contra la muerte ya terminó, porque hubo alguien que venció a la muerte. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo. Y después de haberte comentado de que Jesús realmente resucitó, vemos el texto. Y esas palabras que habló Cristo son unas palabras que en su contexto está Jesús hablando con Marta. Marta, la hermana de Lázaro, y Marta es la representante de muchas personas. Tal vez representante de personas que el día de hoy están aquí sintiendo lo mismo. ¿Sabes qué dijo ella? Lo primero, cuando llegó Jesús, no le dijo a Jesús una palabra, sino que le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas personas están así el día de hoy? Con una queja en sus corazones. Es que si tú estuvieras con nosotros, las cosas serían diferentes. Es que si tú estuvieras conmigo, Dios, no, mi esposo me hubiera dejado. Si tú estuvieras conmigo, mi hijo no se hubiera metido en las drogas. Si tú estuvieras conmigo, mi matrimonio no hubiera fracasado. Si tú estás conmigo, Señor, algo hubiera pasado. Y fueron a decirle ello. Quiero decirte que Dios nunca ha tenido pensamientos de destrucción para tu vida. Dios siempre ha tenido pensamientos de paz, de bien para cada uno de nosotros. No de guerra, sino de paz. Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y cuando tú has estado sufriendo con problemas financieros, en situaciones complicadas, con problemas en la familia, sufriendo con un esposo, con una esposa o cualquier tipo de dolor, vivimos en un mundo que no estamos exentos del dolor. Porque a pesar de que no somos de este mundo, estamos expuestos a este mundo. Y el enemigo trae dolor. Dolor en tu vida para que reniegues a tu Creador, para que pierdas la fe y no lo consideres. Lázaro había muerto. ¿Por qué Jesús dejó pasar 4 días? ¿Por qué no llegó al instante? ¿Por qué no llegó al primero? ¿Por qué no llegó recién? Estaba enfermo. Bueno, todo tiene un plan de parte de Dios. Y Jesús llega en el momento más adecuado e indicado y en el momento más sabio, porque Él sabe cómo hace las cosas. De tal manera que nosotros vemos las cosas así, de esta perspectiva, pero Jesús las ve desde arriba y Él tiene todo un panorama mejor y distinto. Los judíos, ellos creían que los primeros 3 días todavía el alma estaba en el cuerpo del hombre. Entonces, si Jesús hubiera llegado al 3er día y lo hubiera resucitado a Lázaro, los judíos hubieran dicho: todavía el alma estaba en el cuerpo. Nada más lo despertó, estaba dormido. Jesús llegó al cuarto para que vieran algo, estaba bien muerto. Y además olía mal. Ya estaba en estado de descomposición.
apestaba, gedía. El cuerpo, amado, se descompone rápidamente. Ese es nuestro cuerpo. Se descompone rápido. Y para que vieran que realmente era un milagro. Tiene 4 días, ya no hay esperanza, está en descomposición. Pero Jesús viene con esas palabras de poder y de autoridad que nadie en este mundo, aparte de Jesús, se ha atrevido a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, amado, te voy a decir algo. En este mundo vamos a ir perdiendo a personas queridas. Y eso es algo triste, las pérdidas. Un padre, una madre, una abuela, un hermano, un hijo. Va a haber cosas que nos quebranten. Va a haber cosas que te duelan. Pero no solamente a veces perdemos eso. A veces la gente pierde esperanzas, sueños. A veces la gente ya no sabe ni qué pasó con ellos. Y sus sueños, sus esperanzas, lo que ellos tenían, lo que ellos pensaban de la vida, lo perdieron. Y a veces esos sueños, esas esperanzas, pareciera que son cadáveres, pareciera que son cosas que ya huelen mal, que están en estado de descomposición. Desde el punto de vista humano, pareciera que no hay manera que se restituyan, simplemente están muertos. ¿Cuántas personas pueden decir algo? Mi sueño siempre fue ser un médico y no pude serlo. Nunca pude entrar a la facultad. Ese sueño de ser médico ya no funciona, se acabó. Ahora soy esto, tengo hijos, tengo responsabilidad, tengo esto. Tal vez haya personas aquí cuyos sueños se acabaron, cuyas esperanzas se acabaron. Algunas mujeres de las presentes tal vez tenían un sueño: formar un hogar, ver una familia feliz, caminar juntos, tener a sus hijos, un hogar feliz, un hogar que los respetara, hijos que vivieran en un hogar feliz. Pero ¿qué pasó? Se echaron a perder. El esposo se fue. Falló, se fue, no tuvo responsabilidad para construir ese hogar. ¿Cuántas mujeres el sueño de casarse? Tengo ese sueño de casarme. Yo pensaba que cuando me casara yo iba a tener todo, iba a ser una mujer completa, esto, el otro. Pero ¿qué pasó? Los hijos se fueron a las drogas, a los vicios. Y pareciera que simplemente no se puede rescatar. A lo mejor hay familiares aquí que están en la prisión. Conocí a un joven, tiene 20 años. En una prisión, tiene 3 años y tiene 120 años de sentencia. ¿Tienes algún enfermo en casa? ¿Algún hijo al que la ciencia médica le dijo ya no hay remedio para él? ¿O estás en una prisión de amargura, en una hiel de oscuridad? No hay manera de que salgas de ahí. O tal vez tienes familiares que están en la cama de un hospital. O a lo mejor alguien que vaya a escuchar una predicación esté en una prisión, en una cárcel, o esté tendido en una cama. Una persona decía un día: para mí ya no hay remedio, estoy condenado a muerte. Estoy enfermo de SIDA, no hay remedio para mí. Pero pensando en las palabras de Cristo, le dije a esa persona: si tú crees en Jesucristo de todo corazón y te arrepientes de todo lo que has hecho, no hay imposibles para el Señor Jesucristo. Jesús le dijo eso a Marta y a María, a Marta, la hermana de Lázaro: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si yo soy la resurrección y la vida, tu hermano va a vivir. Si yo soy la resurrección de la vida, hay esperanza para cada ser humano. No hay imposible para Dios. Por más hundido que estés en el lodo, por más hundido que estés en el pecado, porque no depende del hombre. No importa lo que haya dicho el hombre, es Dios el que tiene la última palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí, desde el punto de vista humano, parece que está muerto, está acabado, está en estado de putrefacción. Eso puede ser para la ciencia, mas no para Dios, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida.
Jesús se dirigió a la tumba, lloró, tal vez por la incredulidad de los hombres. No lloró por Lázaro porque Lázaro iba a resucitar. Lloró por los hombres incrédulos. Porque a veces, ¿sabes una cosa? Muchas veces yo creo que Jesús sigue llorando. Porque a pesar de que nos ha dado tantas pruebas y tantas evidencias, cuando vienen las dificultades, cuando viene alguna situación, la persona parece que se deshace y parece que no hay Dios. Pero hay Dios. Y hay un Dios vivo y verdadero que tiene poder. Y cuando Jesús ve la incredulidad humana, le causa una tristeza. Mira, amado, Jesús puede sanar cualquier cosa. Jesús puede restaurar cualquier cosa. Pero lo que Jesús no puede hacer es creer por ti. Tú eres el que tienes que creer. Él lo que hace, te da evidencias de su poder y de su amor para que tú creas en Él y para que tú digas, yo puedo creer y confiar en Él. Por eso Jesús cuando llegó le dijo a los hombres, quiten la piedra. Ahora, no aquel que resucitó a Lázaro de los muertos podía también haber quitado la piedra él mismo. Por supuesto, es más difícil resucitar un muerto que quitar una piedra. Pero Jesús les dijo, quiten la piedra ustedes, porque hay cosas que solo nosotros podemos hacer y que Jesús no va a hacer por nosotros. Jesús no puede creer por ti. Jesús no puede arrepentirse por ti. Tú al ver tu vida, al ver tu vacío, al ver tu necesidad, tú eres el que tienes que tomar la decisión de arrepentir. De decir, ya basta el pecado, ya basta la maldad, ya basta toda esta vida vacía que he llevado. Y cuando tú lo haces, Jesús hace el resto. Lo más difícil hace Él. Lo más fácil te queda a ti, pero a veces qué difícil es para el hombre arrepentirse, qué difícil es para el hombre pedir perdón, qué difícil es para el hombre cambiar su vida. ¿Por qué? Porque estás sujeto, estás esclavo, estás encadenado a vicios, al pecado, a la amargura, a la soberbia, pero ahí es donde entra Jesús, porque Él tiene poder para libertar de las cadenas de la muerte a cualquiera. Aleluya. Él te llama a arrepentirte. Él te llama a quitar las piedras de tropiezo. Él te llama a entregar tu vida a Jesús. Él te llama, te invita, pero Él no va a tomar nunca la decisión de tu vida. Tú eres el que debes de rendirte. Tú eres el que debes de voluntariamente venir a Él. Tú eres el que debes de ver tantas cosas y evidencias de su amor y de su poder. Y la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Leí el testimonio de una mujer. Aproximadamente 23 años, esta mujer. Esta mujer trabajó de bailarina en un club nocturno. El sueño de esta muchacha cuando era una adolescente era ser arquitecta. Quiero estudiar arquitectura. Pero ella vivía en un hogar pobre. Sus padres eran pobres, había miseria. No pudo seguir estudiando. Ella se metió a un club nocturno y porque era bonita, tenía un cuerpo esbelto, se metió de bailarina y bailaba en ese burdel y servía las copas primero y luego bailaba. El sueño de arquitecta se acabó. Una noche, mientras ella salía de ese lugar con un hombre al cual nunca antes había visto. Salía para estar con él en un motel, se metió a un motel inmundo. Y esta mujer se metió en ese lugar y este hombre después, allí estaba este hombre dormido, roncando. Nunca lo había conocido, nunca lo había visto, no sabía quién era. Ella se sentía sucia, en vergüenza, se sentía inmunda, se sentía asco de sí misma, se sentía una basura. Ni siquiera podía mirarse al espejo bien porque ella sentía que no valía nada. Y estando ahí junto a un hombre que dormía a su lado, roncando, ni siquiera lo había visto nunca. Y ella ahí se puso en ese insomnio, en esa vergüenza, empezó a escuchar ahí, a tratar de escuchar algo y prendió el radio que estaba allá a su lado. Y en ese radio escuchó una frase
una frase que le impresionó. Esa frase le dijo: tú eres la cosa más linda que Jesucristo tiene en la vida. Cuando esta mujer escuchó esa frase se estremeció y como que algo pareciera que le estaba hablando a ella. Sintonizó mejor la radio, se levantó, el hombre estaba ahí dormido. Y ella empezó a escuchar una breve predicación que se estaba dando. En esa breve predicación había palabras como estas: aunque haya pasado en tu vida, que hayas caído en el fondo del pozo, tú debes de entender una cosa: Jesús nunca hubiera muerto por ti si tú no valieras. Si tú no valieras nada, Jesús nunca hubiera dado su vida por ti. Aunque te digan que no vales, aunque diga el mundo que no vales, que eres una vergüenza, aunque digan todos que eres una basura, aunque digan todos que nunca vas a cambiar, aunque todos los hombres te digan que tú no vales nada, para Jesucristo tú vales mucho, porque eres una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Esa mujer, al escuchar esas frases, lloró, lloró y lloró. Ella quería ya que se amaneciera. Más o menos cuando amaneció, el hombre despertó y le dijo: vámonos, ¿dónde quieres que te deje? Porque así es eso. Así es eso. La tomaba alguien y la dejaba. La tomaba alguien y la dejaba. ¿Dónde quieres que te deje? Y esta mujer dijo: déjame en tal lugar. Se sentía inmunda, sucia. Y sabes una cosa, esa noche, esa mujer que se vendía por dinero, el Señor Jesús hizo un milagro en su vida. Esa tarde, ese día, esa mañana, Jesucristo hizo un milagro en su vida y esta mujer cambió completamente, dejó ese mundo de pecado. Jesucristo la resucitó de los muertos. La cambió, la transformó. Esta mujer se consagró a Jesús. Y para cuando yo te estoy contando este testimonio, lo que esta mujer decía, hoy nuevamente volvió a resurgir ese deseo. Quiero ser arquitecta. Y esta mujer se metió a la escuela y entró a la universidad y se estaba preparando para ello. Jesucristo puede resucitarte de los muertos, pero también puede resucitar esos sueños que tú has perdido. Si para el mundo está perdido, para Dios no, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás tú piensas que para ti ya no hay oportunidad. Desde el punto de vista ya no hay esperanza para ti. Pero Jesús está aquí entre nosotros. Y en ese momento, si tú realmente entregas tu corazón a Cristo, tu vida a Cristo, te arrepientes. Aún como un hombre vino a Jesús y le dijo: Señor, es que yo no sé, no tengo capacidad de creer, pero ayúdame incredulidad. Así vino un hombre con su hijo y Jesús le dijo: cree, le dijo, si puedes creer, ayúdame incredulidad. Y su hijo fue completamente restaurado. Amados, somos peregrinos, estamos camino al cielo. Y en este camino pareciera que hay vidrios regados que nos lastiman, que nos pueden lastimar los pies. Hay espinas que te hieren, son palabras que te lastiman, son palabras que te ofenden, son actitudes de personas en quien tú confiaste. A lo mejor en este día estás herido, en este día tus sueños están muertos, vives como una celda, como ese militar japonés que vivió durante muchos años pensando que lo querían matar y que buscaban su vida. Tal vez tu corazón esté sangrando, tal vez tu corazón esté lleno de odio, de dolor, de rencor, pero Jesús puede liberarte. Él puede arrancar el odio de tu corazón, Él puede rescatarte de la muerte y darte una nueva vida. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. No creas que nosotros estamos así porque a lo mejor nacimos con una Biblia bajo el brazo. No, Jesús nos sacó de la muerte. Y muchos hoy nos pudiéramos levantar y decirte: yo también estaba así. Yo también mis sueños estaban rotos.
Yo también pensé que ya no lo iba a lograr y que mi familia se iba a destruir. Jesús llegó en el momento más indicado, en el momento más preciso. Y entonces la vida tiene otro sentido. Ese es el mensaje que yo tengo para ti en esta tarde. Pero más que mío, es de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Tú puedes levantarte de los muertos y puedes volver a vivir y a ser libre para la gloria de Dios. Solo tienes que arrepentirte, pedirle perdón por donde has andado. Él sabe dónde has andado. Él sabe lo que has hecho. Él sabe lo que has vivido. Él sabe cuánto dolor has causado. Pero si tú no valieras, Jesús no hubiera muerto por ti. Tú vales porque Jesús murió por ti. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. ¿Por qué no derramas tu corazón delante de Dios? Aquí está Jesús. Él vino por ti. Él te vino a buscar. Aun cuando ya estabas muerto. Aun cuando sentías que no valías nada. Él gritó: sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y hoy dice tu nombre. Cualquiera que te llames, Juan, Pedro, Pablo, Alberto, Santiago, María, Jesús dice: sal fuera. Puedes oír tu voz, puedes oír su voz, puedes escuchar tu nombre. Yo no te conozco, pero Jesús sí te conoce. Y Él quiere resucitar tu vida, sacarla de la muerte, de esa tumba donde estás. Y darte una nueva vida. Aunque tengas sueños, que tú puedas dedicarlos a Él. No es este mundo de vanidad, esto es solamente superficial, esto es de paso. La verdadera vida está por venir, es la que Jesucristo nos ofrece. ¿Por qué no derramas tu corazón delante de Jesús? Esta mujer se sentía sucia, se sentía avergonzada, sentía que no podía ni mirarse al espejo. Se sentía muerta en vida. A pesar de una bonita cara, los hombres la buscaban por su cuerpo, la buscaban por su belleza, nadie la buscó por lo que era. Pero Jesús dio su vida porque para Él valía mucho, como tú vales mucho para Jesús. ¿De cuántos de nosotros Jesús se acercó a la tumba para decirnos: sal fuera, sal fuera? Sal fuera, ven a mí, no te quedes en ese lugar. Eso es lo único que no puede hacer Jesús por ti, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer, dio su vida. ¿Cuántos de los presentes restauró nuestro hogar, restauró nuestra familia, restauró nuestros sueños, le dio esperanza a nuestra vida? Mi vida ya no es la droga, mi vida ya no es el alcohol, mi vida ya no es los vicios. Ahora sé que hay una vida diferente con su reino, el reino de Dios, y me estoy preparando para una vida diferente. Por eso me consagro, por eso vivo en santidad, por eso cuido a mi familia. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía
resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Jesucristo resucitó. Puede resucitarte a ti. Puede darte vida a ti. ¿No sientes que estás como muerto? ¿No sientes que tus esperanzas están vacías, están muertas? Hoy Él puede darte vida. Porque si Él resucitó, si el Espíritu de Dios resucitó de los muertos a Jesús, también puede vivificar tu propio cuerpo. También puede vivificarte por su Espíritu y darte una vida nueva. Aleluya. Lázaro, sal fuera. Me resucitó, me resucitó. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estés muerto, puedes vivir. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo dijo Jesús, aquel que se levantó de la tumba y hoy está vivo. No es una religión. Es un Dios vivo y verdadero que puede cambiar y transformar los hogares. Puedes
sacarte del vicio, puede rescatarte del pecado, puede sanar tu enfermedad. Aunque tu hogar esté muerto, Él lo puede hacer vivir de nuevo. Aunque tus sueños estén completamente muertos, yo los haré vivir de nuevo, dice el Señor. Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en él se queda. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A él sea la gloria, a él alabanza, a él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel, a él sea la gloria, a él alabanza, a él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel, a él sea la gloria, a él alabanza, a él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel, Cristo es un Dios fiel. Padre, en esta hora, Señor, Cristo es aquel día lo hiciste con Lázaro, Señor. Padre, le llamaste por su nombre, porque tu palabra tiene tanto poder que si no hubieras dicho el nombre de Lázaro, todos los muertos habrían resucitado, Señor. Padre, pero lo llamaste de la tumba, de la muerte. Lo mismo después hiciste con nosotros, Señor. Nos sacaste de la tumba, del sepulcro, de la muerte, Señor. Hoy también lo puedes hacer con ellos, Señor. Aquel que tiene su corazón abierto, aquel cree que lo puedes hacer, Señor. Padre, en esta hora yo te ruego, hazlo en el nombre de Jesús, Señor. Vuelve a hacer esa maravilla, Señor, ese milagro. Trae vida nueva, Señor. Trae vida nueva, Señor. Solamente una de tus palabras y estos huesos vivirán, Señor.
Solo que sople tu espíritu, estos huesos vuelven a vivir, Señor. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que resucites hogares. Te pedimos que resucites jóvenes, Señor, que andan enfermos en la droga, en el pecado, Señor. Te pedimos que resucites esos sueños de amor, de servirte. Aún, Señor amado, tu iglesia, Padre, que esté en nosotros ese vivo fuego por ti, Señor, para amarte y servirte, para dar testimonios, para vivir como ciudadanos de este reino que estamos solo de paso, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Sella tu palabra en los corazones. Aleluya. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Gracias, Señor. Oh Jehová, Dios mío. Mientras mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, mientras mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Las salvaciones de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová, la salvación es de Jehová. Tuya es la salvación, oh Señor. Tuya es la salvación, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, Señor, y te acercas para tocarnos, Señor, para hablarnos.
Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Padre, de veras sella tu palabra, que sea una realidad en los corazones aquí presentes, las familias, los hijos, los jóvenes. ¿A cuántos de nosotros nos has resucitado literalmente los muertos, Padre? ¿Cuántos de nosotros, Señor, aún has metido tu mano y por eso estamos vivos, Dios? Porque nos estás dando una oportunidad, Señor, para caminar contigo, para conocerte, para servirte y amarte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga a los presentes. Terminamos la reunión, estamos para servirles. Gracias.